Dios les bendiga, hermanos. Los hermanos que están conectados allá en el sistema Zoom también, Dios les bendiga. Y este día, pues, Dios ha placido de que yo sea el que lea alguna escritura. Sé que aquí hay muchos hermanos que tienen conocimiento bastante también acerca de cómo enseñar. Pero, como ustedes pueden ver, nuestro hermano Elmer no está, me dijo que si yo podía hacerlo. Le dije yo, sí, está bien. Entonces, es un privilegio para mí, hermanos, estar aquí al frente de ustedes y poder leer alguna porción de la Escritura acerca de los consejos de la palabra del Señor. Cada uno sea bienvenido, cada uno siéntase con ese anhelo, con esa alegría de estar aquí, que podamos aprender juntos y yo también aprender de lo que vamos a leer. Nosotros, hermanos, nunca dejamos de aprender de las Escrituras del Señor. Siempre hay algo nuevo que podemos aprender. Siempre hay algo que a veces cuando lo leemos lo entendemos de una manera y lo volvemos a leer y lo entendemos más. Y ese es el misterio, ese es el propósito de nuestro Señor, que podamos aprender cada día más. Quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, los que tenemos Biblia y los que tienen su teléfono también, creo que tienen su aplicación, lo pueden leer. Allá en el libro de Lucas, capítulo 24, vamos a estar leyendo. Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Vamos a leer esa porción de la palabra del Señor. La vamos a leer toda para que podamos después ir sacando algunos puntos acerca de qué fue lo que pasó en esta historia. Y una de las historias, hermanos, que a mí me gustan tanto de la Escritura es una de estas. El camino a Emaús. Así se va a llamar el tema de esta mañana. El camino a Emaús. Pero quiero que la leamos completa todos juntos, hermanos, para que podamos ver qué fue lo que realmente pasó en ese camino. Y del versículo 13 al 35 vamos a leer, y dice así: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que aún del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesucristo les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando en de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más de lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Vamos a quedar hasta ahí. Esta es una historia, hermanos, que a mí me llena de gozo. Esta historia la encontramos en los 4 evangelios, hermanos. La encontramos en Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Esta historia no solamente quedó ahí porque tenía que estar escrita ahí, sino que quedó para que nosotros también la leyéramos y viéramos la grandeza que hace el Señor. Recordemos, hermanos, dice que esta una aldea que se llamaba Emaús estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Podríamos decir unas de 10 a 11, 12 millas en el tiempo actual, como nosotros lo podemos entender más fácil. Unas 10, 11 millas de Jerusalén. Pero lo que podemos encontrar aquí, hermanos, en este pasaje es que estas dos personas, Cleofas, lo menciona el nombre ahí, Cleofas, era un seguidor de Jesucristo. El otro lo encontramos que es un anónimo, no sabemos el nombre, pero entendemos en la Escritura que dice que eran 2 personas. Era Cleofas y alguien más. Estas personas habían andado con Jesús, eran seguidores de Jesucristo. Habían andado con él, habían visto todo lo que él había hecho, habían escuchado todas las escrituras que él les explicaba, lo que les decía él, que él les decía que un día iba a morir, que iba a resucitar y que iba a volver de nuevo a estar con ellos. Habían visto, hermanos, todos aquellos milagros que el Señor había hecho, todo aquello que había sanado enfermos, que había sanado a los cojos, que había hecho ver a los ciegos. Habían visto todo eso ellos. Pero ¿cuál es la condición, hermanos, de estas 2 personas? Podemos nosotros encontrar, hermanos, en la Escritura dice, había frustración en ellos, había decepción, porque ellos habían visto que habían crucificado al Señor. Habían perdido la visión, ellos habían perdido la visión, esa alegría que tenían, esa esperanza que tenían en Jesucristo, la habían perdido, estaban confundidos, estaban frustrados. Cuando el Señor les había dicho que Él iba a resucitar y que los iba a ver en Jerusalén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día cuando nosotros muchas veces hacemos nuestros planes? Hacemos un plan, quizás un plan material en nuestras vidas. Y a veces es un plan muy valioso para nosotros. Y no lo sale como nosotros queremos. Lo sale diferente. Y muchas veces, hermanos, entramos en decepción, entramos en angustia, los sentimos confundidos. Esa era la condición de estas 2 personas. Ellos se sentían confundidos, habían perdido la esperanza, la visión en Jesucristo. Jesús les había dicho que los iba a ver de nuevo en Jerusalén, que allá lo verán, lo iban a ver. Pero ellos estaban confundidos por todo lo que había pasado. Y en lugar de quedarse en Jerusalén, hermanos, ellos agarran camino a esta aldea, Emaús. Pero lo que me encanta a mí es que ellos comienzan a caminar a esta aldea. Y ellos iban desconsolados. Y Jesucristo se les aparece y les dice: ¿qué cosas van hablando entre ustedes? ¿Qué es lo que ha pasado? Jesucristo se les presenta a ellos y se hace pasar por un forastero. Acuérdense de que era la Pascua y en ese camino iban a encontrar diferente gente ellos.
Ellos no se esperaban que Jesucristo mismo iba a caminar con ellos. Y Jesucristo se les aparece y les dice, ¿qué cosas van hablando entre ustedes? Y Cleofas le dice, ¿eres tú el único forastero? La única persona que viene caminando en la Pascua, que no sabes todo lo que había acontecido. Era notorio, hermanos, lo que había sucedido. Que Jesucristo había muerto. Era una gran noticia. Pero Cleofas le dice a Jesucristo, ¿eres tú el único? Y que me encanta cuando Jesucristo le dice, ¿qué cosas? Jesucristo se hace decir como, no sé nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero Cleofas le dice, de un hombre, de un profeta, de Jesucristo, que nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Que nosotros esperábamos de que Él era el que ellos tenían en su mente, hermanos, de que Él iba a ser como Moisés que sacó a aquel pueblo de Egipto y lo llevó. Pero Jesucristo les había dicho que Él iba a morir en la cruz, pero que iba a resucitar. Y esa resurrección, hermanos, es la que debemos de tener nosotros bien segura. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros no tuviéramos esperanza, hermanos. No tuviéramos esperanza de salvación. Porque por eso fue que Él se entregó en la cruz por nosotros. Pero entonces, Cleofas le dice a Jesucristo, ¿eres tú el único que no sabe? Lo vamos a ver, hermanos. Pues ellos habían perdido la visión, estaban desanimados, estaban tristes. Jesucristo le dice, ¿por qué estás triste? ¿Qué cosas le dice Jesucristo? Es lo que ha pasado. Y ellos comienzan a decirle la historia de Jesucristo. Jesucristo sabía. ¿Cuántas veces, hermanos, Jesucristo camina con nosotros y no nos damos cuenta? Jesucristo siempre quiere caminar con nosotros. Él quiere caminar en nuestras vidas. Pero muchas veces queremos buscar el camino equivocado. Jesucristo nos aconseja en la Escritura muchas veces qué es lo que debemos de hacer. Y a veces aún así queremos seguir el camino equivocado. Estas dos personas iban en el camino equivocado. En lugar de quedarse en Jerusalén, como les había dicho Él. Pero nosotros vemos, hermanos, que también Jesucristo los amonesta a ellos fuertemente. Les da fuerte, hermano, así como les decía a los fariseos y los escribas, hipócritas. Jesucristo sabía exactamente qué era lo que iba a pasar cuando Él se les aparece a estas dos personas, a Cleofas y a la otra persona. Él sabía realmente, Él sabía la tristeza que ellos llevaban en su corazón, sabían el desconsuelo, sabía el desánimo que sentía. ¿Qué pasa cuando nosotros los desanimamos en la iglesia? ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos continuar? Porque déjeme decirle que en la vida cristiana hay momentos que usted puede sentirse desanimado. Porque Satanás pone ese desánimo muchas veces. Es entonces cuando debemos de más buscar al Señor y decirle, Señor, ayúdame con esta situación. Ponernos a orar para que Él nos dé esa fortaleza, ese ánimo de seguir adelante. Y déjeme decirle que en este tiempo de la pandemia ha habido bastante desánimo. Ha habido desánimo. Porque para mí, hermanos, en lo personal, para mí no ha sido lo mismo estar de casa viendo el servicio de la iglesia que está aquí entre ustedes, que poder estrechar su mano, que poder hablar, poder platicar, poder sentir esa comunión.
Y sí, de una cierta u otra forma ha existido el desánimo en la iglesia. ¿Qué debemos de hacer entonces? Buscar más del Señor, escudriñar más las Escrituras, orarle más a Él, que Él lo fortalezca, que nos dé, hermanos, ese deseo de seguir adelante, sabiendo de que tenemos esa corona que Él nos ha prometido. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor cuando se aparece a estas dos personas? El propósito del Señor era de demostrarles de que Él había resucitado y que lo que Él les había dicho era real. Lo mismo hoy en día, hermanos. La Biblia nos dice en muchas ocasiones que Jesucristo murió, que fue sepultado, pero que Él resucitó, como el día de hoy, el tercer día. Esa es la esperanza de nosotros como cristianos. Y le dicen ellos, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y nosotros muchas veces en el camino, en el Evangelio, hermanos, nosotros a veces esperamos una cosa. A veces pensamos que porque somos cristianos no nos vamos a enfermar, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener aflicciones. Y no se trata de eso, no es lo que nosotros creemos. O sea, es acerca de Jesucristo, es acerca de Él. ¿Se acuerda usted cuando Job entra en cuando Satanás comienza y lo zarandea, le quita todo lo material? Y al final dice que una sarna maligna en su piel. Pero él no dijo, esto es de parte de Dios. Nunca podemos decir que lo que nos pasa es de parte de Dios. Nunca podemos decir que el Evangelio iba a ser fácil, que no íbamos a tener aflicciones. Dios, hermanos, Él camina con nosotros a cada momento. Pero hay veces que nosotros no queremos que Dios camine con nosotros. Hay veces que le rechazamos. Y eso ha existido desde el tiempo cuando Jesucristo vino, hermanos. Así como había mucha gente que lo amaba a Él, que lo seguían a Él, había gente que no lo quería también. ¿Se acuerda usted cuando dice la Escritura que se burlaban de Él, estando Él en la cruz crucificado? Esa gente no lo amaba. Pero somos nosotros, hermanos, dichosos porque nosotros no hemos visto al Señor. Pero sí sabemos que Él está con nosotros. Amén. Sí sabemos, hermanos, de que Él ha resucitado, que Él resucitó para darnos vida a nosotros. Quiero que sigamos leyendo, hermanos. No quiero hacer muy largo este mensaje. Vamos a leer en el versículo 22, perdón. Ahí encontramos nosotros, aunque estas dos personas le dicen a Jesucristo, aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros que fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Estas personas, hermanos, habían andado con Jesucristo, pero se les había olvidado lo que el Señor les había dicho. Como quien dice, aunque han ido unas mujeres al sepulcro y dijeron que él ha resucitado, que Él vive, pero lo que ellos estaban diciendo a nosotros no nos consta. Eso es lo que estaban ellos diciendo. Y en el 24 dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, Jesucristo, aquí viene la amonestación del Señor, hermanos, para estas personas. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué era lo que habían dicho los profetas, hermanos?
Isaías lo había mencionado y decía que Jesucristo iba a ser crucificado y que iba a ser resucitado. Moisés, todos los profetas, hermanos, habían dicho acerca de Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra insensato? Y tardos de corazón. Lentos, le quiso decir Jesucristo. Ustedes son lentos de entender la palabra. Son lentos de entender lo que yo les enseñé, lo que yo les expliqué estando antes de ser crucificado. Ellos, hermanos, no habían entendido. ¿Qué pasa hoy en día, hermanos? Mucha gente no entiende la palabra del Señor. Mucha gente no cree en la resurrección del Señor. Mucha gente no cree en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O mucha gente tiene aquello como que cuando a Jesucristo murió y todo eso, dicen, lo tienen como una historia que no tiene validez, como una historia insignificante. Pero para nosotros, hermanos, los cristianos, que hemos entendido el plan de salvación, lo que hemos entendido nosotros de lo que significa la resurrección de Jesucristo, sabemos que es realmente. Sabemos que Él ha resucitado. El propósito del Señor era de enseñarles a estas dos personas de que Él había resucitado y que iban por un camino equivocado. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario, les dice en el versículo 26, que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Jesucristo les está diciendo, esto tenía que acontecer para yo entrar en la gloria. Pero ellos no lo habían entendido. Y comienza a explicarles nuevamente el Señor, hermanos, todas las escrituras, lo que les había dicho anteriormente a estas personas. Comenzó a explicarles y a explicarles todas las escrituras. ¿Alguna vez usted ha sentido gozo? ¿Alguna vez usted ha sentido ese gozo en su corazón? Porque estas personas también en ese camino, mientras Jesucristo les explicaba las escrituras, dice que ellos sentían un ardor en su corazón, sentían un gozo. Pero ellos no se daban cuenta, hermanos, que iban hablando con el maestro de maestros. No tenían idea ellos. ¿Cuántas veces quizás habían visto al Señor enseñarle todas aquellas las escrituras, a orar por el pan y darles ese pan? Muchas veces habían visto ellos eso, pero estaban desconsolados, estaban desolados, estaban tristes, habían perdido la visión. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, como cristianos, a no perder la visión en Cristo, a no perder esa fe en Él. Porque Satanás muchas veces puede poner a nosotros cosas en nuestra vida que podemos perder esa visión, podemos perder esa fe en Él. Dios no quiere que perdamos esa fe en Él. Que dice que esa fe la tengamos, que sea genuina en nosotros. Entonces, hermanos, en el versículo 32 dice que cuando iban caminando y toda esta plática y Jesucristo les explicaba las escrituras, ya se hizo la hora que iban a llegar a aquella aldea. Y Jesucristo se hizo como que iba de lejos, como que ya se iba alejando de ellos. Mas dice la escritura que le obligaron a quedarse. Cuando dice le obligaron, yo no pienso que fue que le obligaron, sino que le suplicaron, hermanos, que se quedara. Porque nosotros no somos nadie para obligar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí yo veo que le suplicaron, le dijeron, Señor, quédate con nosotros. ¿Sabía Jesucristo que ellos le iban a pedir eso? Sí, lo sabía.
Y llegaron a aquella aldea y encontraron algo para comer. Y dice que Jesucristo lo bendijo y les dio. Entonces dice que la escritura que allí ellos le reconocieron que era Jesucristo. Ahí se le fueron abiertos los ojos. Cuando nosotros leemos aquí que dice que Jesucristo les impidió que le reconocieran, no es que Él les puso una venda en los ojos. No es que ellos no podían ver otras cosas. Sino que sabemos, hermanos, que Dios es poderoso y Dios puede poner y quitar. Dios es el dueño de todo y Él puede hacer lo que usted no vea lo espiritual. Y ellos no le pudieron reconocer porque así Dios le plació que no le reconocieran en ese momento. Pero cuando Él bendice los alimentos, hermanos, ahí ellos se dieron cuenta que habían caminado con Jesús. ¿Por qué sería que se dieron cuenta ellos? Porque muchas veces ellos habían estado en esa situación cuando Jesucristo había bendecido los alimentos anteriormente cuando ellos habían estado con Él. Y dice la Escritura que se les abrió el entendimiento y reconocieron que habían caminado con Jesucristo y comienzan a decirse el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando caminábamos y hablábamos y los explicaba las Escrituras? Ellos sentían algo en su corazón mientras Él les explicaba la Escritura. Hoy nuestro Señor no va a venir y los va a explicar las Escrituras, hermanos, porque ya están escritas aquí. Lo único que tenemos que hacer es leer cada día. Y poder aprender cada día y darnos cuenta de que lo que el Señor nos promete es real. Y no dudar, hermanos, en ningún instante. No dudar en ningún momento que lo que Él nos promete es real. Satanás puede poner en nuestra mente dudas. En nuestra mente y en nuestro corazón puede poner dudas. Pero Jesucristo es más poderoso que Satanás. Jesucristo, hermanos, es el Rey de reyes y el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Y esta persona le habían dicho a Jesucristo, ya es tarde, mira, ya pasó el día, está casi oscureciendo, quédate con nosotros. ¿Y qué pasó cuando lo reconocieron y sabiendo que era Jesucristo? Dice que en esa misma hora agarraron camino de regreso a Jerusalén, de donde ellos nunca tenían que haber salido. Y encontraron, hermanos, según ellos, que iban con la gran noticia de que Jesucristo había caminado con ellos. Pero dice que ya estaban los 11 reunidos con la noticia que Jesucristo había resucitado. ¡Ha resucitado el Señor!, le decían. Y le apareció a Pedro, a Simón y a todos los demás. Hermanos, tenemos que tener en nosotros esa fe constante. Tenemos que tener en nosotros esa firmeza de la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Ese es por el cual nosotros debemos de luchar. ¿Por qué sería que ellos sentían eso en su corazón mientras caminaban con Jesús? Porque dice la Escritura, Hebreos 4:12, dice que la palabra del Señor es eficaz y penetra, dice, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ellos sentían algo cuando Jesucristo les explicaba las Escrituras.
porque esa palabra que Él les explicaba penetraba en su corazón y en su mente. ¿Sería que estas dos personas se sintieron renovados, hermanos, cuando ya regresaron a Jerusalén de Emaús? Sí. Sabían que habían caminado con el Señor y sabían que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Fueron restaurados sus corazones? Sí. Jesucristo les explicaba las Escrituras y les dio a mostrar a ellos de que lo que Él les había prometido, lo que Él les había dicho, era real, porque Él les dio evidencia de eso. Nosotros tenemos mucha evidencia, hermanos, acerca del Señor en la Escritura. Pero sí tenemos que creer 100% en ello. No dudar nunca de aquello que Él nos ha prometido a nosotros. Vamos a ver Mateo 11:25, vamos a ir terminando. Mateo capítulo 11, versículo 25, hermanos, vamos a leer. Capítulo 11, versículo 25 dice: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesucristo, hermanos, Él se place a quien va a revelar las cosas. Él se plació en revelarle a Cleofas y a esta otra persona y enseñarles. Jesucristo también, Él decide cuándo nosotros vamos a dejar de pecar, cuándo nosotros vamos a dejar de ofenderle a Él. ¿Se acuerda usted cuando Pablo andaba persiguiendo la iglesia? Y cuando Jesucristo dice, ya basta, no más. Hechos 9, ahí nosotros encontramos cuando Jesucristo se le aparece a Pablo y le dice, y lo hace que quede ciego por 3 días. Cuando Jesucristo dice, no, basta y no más, nosotros no podemos hacer nada. Él es el dueño de nuestras vidas. Y dice que también Él se place a quién va a revelar las cosas. Ese se complació de estas dos personas cuando iban en el camino. Y les reveló lo que Él les había dicho. Así que, hermanos, esto es lo que yo traía esta tarde. Tengamos siempre en nosotros esa certeza, hermanos, esa firmeza de la resurrección de Jesucristo. No lo tomemos como algo que solamente está escrito en la Escritura. Nosotros conmemoramos eso cada día de la semana, cada día como hoy, de esa muerte del Señor. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo siempre está llamando y siempre está diciendo que Él solo quiere que usted abra su corazón y que usted esté dispuesto a seguirle a Él y entregar su vida. Y dice que Él entrará en usted, entrará y sanará y estará con Él. Cuando dice que solo tenemos nosotros que estar dispuestos a recibirle a Él.
y dice que Él va a estar con nosotros el resto de nuestras vidas. Así que, hermanos, el propósito del Señor, cuando lo hablamos aquí nosotros en esto de estas dos personas, es que ellos tenían que creer la resurrección del Señor, porque estaban confundidos. Tengamos cuidado de nosotros, que no los pase como a ellos, que los confundamos. Tenemos que tener bien en claro siempre de que el Señor ha resucitado y que está allá en el cielo, hermanos, y aquí con nosotros, intercediendo por cada uno de nosotros. Caminemos con el Señor. Dejemos que el Señor camine con nosotros. Y les aseguro que la vida de nosotros va a ser mucho mejor, porque va a estar bendecida por Él. Eso es todo, hermanos, y que Dios les bendiga a nuestro hermano que queda con nosotros. Puestos en pie, vamos a cantar un canto de invitación. Recuerde, la invitación no es solamente el día domingo, ni espere usted